Hay momentos en la historia de la ciencia en los que un descubrimiento nos compele a detenernos y reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos. Hoy, frente a nosotros se abre una de esas oportunidades excepcionales que transforman nuestra comprensión del universo. Un cuerpo celeste denominado Tres y Atlas surca en estos momentos las profundidades de nuestro sistema solar. No proviene de aquí, no forma parte de nuestro vecindario cósmico y sin embargo, su tránsito nos brinda un espejo extraordinario, la posibilidad de contemplar casi en tiempo real un pedazo de materia que nació bajo estrellas lejanas en condiciones que apenas podemos imaginar. Imagina por un instante lo que esto representa. La mayor parte de los asteroides y cometas que conocemos se formaron junto con el Sol hace más de 4.500 millones de años. Han compartido con la Tierra la misma nube primordial de gas y polvo. Pero Tres y Atlas es distinto. Procede de otra estrella, de otro sistema planetario. Su trayectoria lo ha traído desde regiones desconocidas del espacio interestelar, cruzando distancias imposibles de abarcar con la mente hasta encontrarse con nosotros en un breve y fugaz saludo cósmico. Antes de proseguir, me encantaría que compartieras en los comentarios desde donde estás viendo este contenido. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando lo que ves, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino y si quieres ver más vídeos como este. Los astrónomos lo detectaron en 2025 gracias a la red de telescopios Atlas en Hawái, diseñada originalmente para rastrear objetos cercanos a la Tierra. Lo que al principio parecía un cometa común mostró rápidamente un detalle fascinante: su órbita no cerraba, no era elíptica. En cambio, seguía una curva hiperbólica, clara señal de que no volverá jamás. Esa misma firma matemática confirmó que era un visitante de fuera, el tercero identificado en la historia después de Oumuamua en 2017 y el cometa 2/Borisov en 2019. El asombro de la comunidad fue inmediato. Cada visitante interestelar es como un mensajero silencioso que nos habla de lugares a los que nunca llegaremos. Su composición, su brillo y su interacción con el viento solar pueden revelar cómo se forman y evolucionan los planetas alrededor de otras estrellas. Pero a diferencia de las ondas que enviamos con paciencia a explorar el sistema solar, estos cuerpos llegan sin aviso previo y se van para siempre. En este preciso instante, Tres y Atlas avanza hacia su máximo acercamiento al Sol, un evento que ocurrirá a finales de octubre. Los astrónomos saben que este perihelio determinará si muestra una cola brillante de gas y polvo o si permanece más discreto como un núcleo helado apenas perceptible. Las apuestas están sobre la mesa. ¿Será un espectáculo visible incluso para observadores aficionados o se perderá en la inmensidad dejando apenas unos datos en catálogos científicos? Lo cierto es que cada día cuenta. Equipos en la NASA, la ESA y observatorios en distintas partes de la Tierra afinan sus instrumentos para seguirlo. Y es que la posibilidad de estudiar directamente un fragmento de otro sistema estelar es tan rara que cuando sucede la ciencia se moviliza con urgencia. Es como si alguien hubiera tocado a la puerta de nuestra casa desde otra galaxia. Pero lo más inquietante no es solo su origen o su trayectoria. En los últimos días, simulaciones de modelos de clima espacial han sugerido que una poderosa eyección de masa coronal del Sol podría cruzarse con la órbita de Tres y Atlas en su camino hacia el perihelio. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá si este encuentro se confirma. ¿Podría el viento solar arrancar fragmentos de su núcleo? ¿Podríamos observar en vivo un fenómeno que hasta ahora solo se ha documentado en algunos cometas? Lo que está en juego es más que la observación de un objeto extraño. Es la oportunidad de presenciar, quizá por primera vez, la interacción directa entre el corazón ardiente de nuestra estrella y un viajero venido de otro rincón del cosmos. Y mientras la atención se concentra en este inusual visitante, surge una pregunta inevitable: ¿qué secretos guardará Tres y Atlas sobre su origen? ¿Y qué pistas nos ofrecerá acerca de la vida en otros mundos? Seguir a Tres y Atlas no es sencillo. A diferencia de los planetas cuya posición puede predecirse con una precisión casi absoluta, un objeto interestelar plantea retos únicos. Su paso es fugaz, su brillo cambiante y sus características físicas apenas se insinúan a través de la luz que refleja. Sin embargo, la humanidad ha desarrollado una red global de observatorios capaces de rastrear incluso los cuerpos más esquivos del firmamento.
En el caso de TRES y Atlas, todo comenzó con un destello débil en las imágenes de los telescopios del sistema Atlas en Hawái. Estos equipos no fueron diseñados para estudiar objetos lejanos, sino para vigilar el cielo en busca de amenazas inmediatas, asteroides que pudieran colisionar con la Tierra. Pero paradójicamente han sido la llave para abrirnos la ventana a visitantes cósmicos extraordinarios. Al comparar secuencias de imágenes tomadas con horas de diferencia, los astrónomos notaron un movimiento sutil, una señal inequívoca de que algo se desplazaba más allá de las estrellas de fondo. Una vez detectado, la carrera por confirmar su naturaleza fue vertiginosa. Telescopios en Chile, Canarias y Australia apuntaron hacia la misma región del cielo. Cada observación añadía piezas al rompecabezas: la velocidad de aproximación, la inclinación de su órbita, la dispersión de su luz. Muy pronto, los cálculos orbitales revelaron la verdad. Aquella trayectoria no regresaba al Sol. La curva hiperbólica era la firma de un cuerpo interestelar. Pero localizarlo es solo el primer paso. El verdadero reto es descifrar su composición y estructura. ¿Se trata de un cometa con hielos que subliman al acercarse al Sol y crean una cola brillante? ¿O es un asteroide rocoso, más oscuro y discreto, como muchos que rondan entre Marte y Júpiter? Para responder a estas preguntas, los astrónomos combinan técnicas de espectroscopía, capaces de descomponer la luz en sus componentes y revelar huellas químicas. A través de estas huellas es posible identificar moléculas de agua, carbono o compuestos más exóticos que nos hablen de su origen. El interés de la comunidad científica es comprensible. Nunca sabemos cuántas décadas pasarán antes de volver a detectar un visitante similar. Cada segundo de observación cuenta. Por eso, agencias espaciales y universidades comparten datos en tiempo real, en un esfuerzo conjunto sin fronteras. Es un ejemplo de cómo la ciencia, cuando se enfrenta a un fenómeno irrepetible, trasciende las rivalidades y se convierte en un esfuerzo colectivo por comprender lo desconocido. Sin embargo, incluso con toda esta coordinación, la incertidumbre es enorme. El brillo de TRES y Atlas puede variar de un día a otro, complicando las predicciones. Algunos cálculos sugieren que podría volverse lo bastante brillante como para ser visto con binoculares, mientras que otros advierten que podría permanecer invisible al ojo humano. La delgada línea entre el espectáculo y la decepción mantiene a los observadores en vilo, conscientes de que el universo nunca se ajusta del todo a nuestras expectativas. Y mientras telescopios y cálculos afinan sus predicciones, surge una inquietud aún mayor. ¿Qué ocurrirá cuando este viajero se acerque al intenso entorno del Sol, donde los vientos y tormentas solares desatan su fuerza? Lo que suceda en ese encuentro podría redefinir lo que entendemos sobre estos mensajeros de otras estrellas. Para entender a TRES y Atlas, no basta conseguir su órbita actual. Hay que imaginar el camino que lo trajo hasta aquí. Este objeto ha pasado millones de años, tal vez miles de millones, navegando en la oscuridad absoluta del espacio interestelar. Allí, entre las estrellas, no hay sol que caliente su superficie ni planetas que lo desvíen. Solo un frío casi perfecto, cercano al cero absoluto, y el roce esporádico con partículas que vagan en el vacío. Antes de continuar, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué temas te gustaría ver aquí en el canal. Siempre es muy especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está gustando el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así sé que voy por buen camino y que quieres ver más vídeos como este. Durante ese tiempo inconmensurable, TRES y Atlas permaneció intacto, protegido por la lejanía y la soledad. Quizás se formó en un disco protoplanetario alrededor de una estrella que ya ni siquiera existe. Tal vez fue expulsado por la gravedad de un gigante gaseoso o por un encuentro cercano con otra estrella. Lo cierto es que se convirtió en un náufrago cósmico lanzado hacia un viaje sin destino ni final. Ese viaje interestelar lo transforma en un testigo único. Su superficie puede haber acumulado cicatrices provocadas por la radiación cósmica de alta energía, esas partículas que atraviesan galaxias enteras. A diferencia de los cuerpos que permanecen en el sistema solar, protegidos en parte por la heliosfera del Sol, TRES y Atlas ha sentido el universo en estado puro. Cada grano de polvo adherido a él encierra información sobre entornos lejanos, sobre estrellas y mundos que nunca podremos visitar.
Los científicos comparan a estos objetos con cápsulas del tiempo. Si logramos analizar su composición con suficiente detalle, podríamos descubrir minerales o hielos que no se encuentran en los cometas locales. Eso nos daría pistas sobre la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia, sobre cuán comunes son los ingredientes de la vida o qué tan distintos pueden ser de lo que conocemos. El mero hecho de que ahora lo tengamos a la vista es casi un golpe de suerte. El espacio es vasto y la mayoría de los objetos interestelares pasan inadvertidos, demasiado tenues para ser detectados. Solo una combinación de tecnología moderna, redes de vigilancia y una pizca de casualidad permitió que TRES y Atlas apareciera en nuestros radares. Y aún así, su paso será breve. En pocos meses continuará su camino, alejándose hacia las profundidades sin regresar jamás. Esa fugacidad añade una presión enorme a la comunidad científica. Es como recibir una carta misteriosa que el viento está a punto de arrebatar. Tenemos que leerla antes de que desaparezca, y cada nueva observación alimenta la expectativa de lo que vendrá. En pocas semanas, el visitante se enfrentará a un entorno radicalmente distinto, el dominio del Sol. En ese momento, el viaje silencioso a través del vacío interestelar dará paso a una prueba de fuego. La interacción con el viento solar, con sus ráfagas de partículas cargadas y campos magnéticos cambiantes, podría desatar fenómenos nunca antes observados en un objeto de este tipo. La incógnita es tan grande que ni siquiera los modelos más avanzados se atreven a dar respuestas definitivas. Y es ahí donde se enciende la intriga. ¿Seremos testigos de un espectáculo de colas brillantes y reacciones violentas? ¿O veremos al viajero interestelar resistir imperturbable, como si nada pudiera alterar su eterno andar? A medida que TRES y Atlas se aproxima a la región interior del sistema solar, el escenario cambia radicalmente. Lo que hasta ahora fue un viaje silencioso por el frío del espacio interestelar se convierte en una confrontación directa con el poder de nuestra estrella. El Sol no es un astro estático, es una máquina dinámica que libera energía y materia en forma de luz, calor y, sobre todo, viento solar. Y es precisamente este viento el que definirá la suerte del visitante interestelar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que se expanden desde la corona solar a velocidades que pueden superar los 800 km por segundo. En condiciones normales, este viento ejerce presión sobre las colas de los cometas, moldeándolas y obligándolas a apuntar siempre en dirección opuesta al Sol. Pero durante periodos de intensa actividad, el Sol puede lanzar eyecciones de masa coronal, verdaderas tormentas de plasma que arrastran campos magnéticos capaces de alterar drásticamente todo a su paso. Para los cometas del sistema solar, como Encke o Lovejoy, este tipo de encuentros ya ha dejado huellas sorprendentes. Se han observado colas desgarradas, fragmentaciones repentinas e incluso emisiones de rayos X producto de la interacción entre los iones del viento solar y los gases liberados por el núcleo. Con TRES y Atlas, la expectativa se eleva aún más. Nunca antes hemos tenido la oportunidad de presenciar cómo un objeto interestelar enfrenta estas condiciones extremas. Los modelos computacionales de la NASA y la ESA simulan posibles escenarios. En el más conservador, el visitante desarrollará una cola tenue, apenas visible en telescopios medianos, que se deformará bajo el empuje del viento solar. En el más extremo, una eyección de masa coronal podría interceptarlo, arrancando de golpe su envoltura de polvo y gas y creando un fenómeno espectacular, un corte visible incluso desde observatorios en tierra. Esa posibilidad recuerda lo ocurrido en 2007 con el cometa Encke, cuando una CME literalmente partió su cola en dos. Sin embargo, la incertidumbre reina. No conocemos la estructura interna de TRES y Atlas ni su resistencia al calor solar. Puede tratarse de un cuerpo frágil, con hielos volátiles que se sublimen rápidamente, o de un núcleo rocoso y compacto que apenas muestre actividad. Cualquiera de esas realidades nos daría información valiosa sobre los procesos de formación en otros sistemas estelares. Mientras tanto, los astrónomos preparan observaciones coordinadas. Satélites como el Solar and Heliospheric Observatory y sondas que monitorean el clima espacial podrían captar en tiempo real la interacción. La combinación de datos solares y telescopios terrestres permitirá reconstruir una película completa del encuentro. Y ahí surge el verdadero suspenso, no sabremos el desenlace hasta que ocurra.
El Sol dicta las reglas de este juego, y TRES y Atlas no tiene forma de escapar. En pocas semanas seremos testigos de un experimento natural irrepetible, con un protagonista venido de más allá de nuestras fronteras estelares. La pregunta que flota en el aire es tan sencilla como inquietante. ¿Estamos a punto de ver al visitante interestelar transformarse en un espectáculo luminoso, o en un enigma que se desintegra antes de revelarnos sus secretos? Para comprender el valor de TRES y Atlas, conviene mirar hacia atrás y recordar a sus predecesores. No es la primera vez que un objeto interestelar se cruza en nuestro camino, aunque cada encuentro ha sido tan breve que apenas hemos logrado rozar la superficie del misterio. En 2017, el descubrimiento de Oumuamua marcó un antes y un después. Su trayectoria hiperbólica lo delató como un viajero de fuera del sistema solar, pero su comportamiento desconcertó. No mostraba cola cometaria y, sin embargo, parecía experimentar una ligera aceleración que no podía explicarse únicamente por la gravedad solar. Algunos sugirieron que se trataba de un cometa con una emisión de gases extremadamente sutil. Otros se atrevieron a imaginar que pudiera ser un objeto artificial, una sonda de otra civilización. La falta de datos concluyentes dejó un vacío que todavía hoy alimenta debates apasionados. 2 años después, en 2019, apareció 2/Borisov, un cometa mucho más convencional. Había una cola bien definida y su espectro mostró componentes químicos similares a los de los cometas locales, aunque con proporciones diferentes de agua y monóxido de carbono. Aquello confirmó lo que muchos sospechaban, que los procesos de formación planetaria en otros sistemas también producen cometas con químicos familiares, pero matices que reflejan historias distintas. Ambos encuentros dejaron una sensación agridulce. Oumuamua fue demasiado rápido y débil para estudiarlo con detalle. Borisov, aunque más claro, también se desvaneció pronto en la distancia. Los científicos entendieron que para aprovechar estas oportunidades debían estar preparados. Desde entonces se han propuesto misiones capaces de interceptar futuros visitantes interestelares, enviando sondas que puedan estudiarlos de cerca antes de que se pierdan para siempre. En este contexto, la llegada de TRES y Atlas despierta un interés sin precedentes. No solo confirma que el tránsito de objetos interestelares por nuestro vecindario es más común de lo que pensábamos, también ofrece la posibilidad de observarlos con una red tecnológica más avanzada que nunca. Telescopios espaciales como el James Webb y el Hubble están disponibles para complementar la mirada desde la Tierra, y sondas dedicadas al monitoreo solar pueden aportar datos cruciales sobre su interacción con el viento solar. Cada visitante interestelar amplía el rango de preguntas. ¿Cuán diversos son estos cuerpos? ¿Reflejan la variedad de entornos en los que se forman los sistemas planetarios? ¿Podrían transportar moléculas orgánicas que enriquezcan otros mundos? Estas cuestiones son más que curiosidad. Se relacionan con el misterio mayor de la astrobiología, la posibilidad de que los ingredientes de la vida estén dispersos por toda la galaxia. Así, el eco de los visitantes anteriores resuena en cada telescopio que ahora sigue a TRES y Atlas. Los errores y carencias del pasado alimentan la determinación de no dejar escapar ninguna pista esta vez. Y sin embargo, a pesar de la preparación, existe una realidad inquietante. Por mucho que observemos, el desenlace final dependerá de fuerzas que no controlamos. El Sol, con su actividad impredecible, se prepara para encontrarse con este intruso, y nadie sabe si ese encuentro revelará secretos profundos o se llevará consigo el enigma antes de que logremos descifrarlo. El Sol, aunque para nosotros luzca constante e inmutable, es en realidad un astro en permanente agitación. Su superficie bulle con erupciones, bucles de plasma y campos magnéticos que se entrelazan en una danza caótica. Para la ciencia, descifrar ese lenguaje es esencial, no solo porque nuestra vida depende de su energía, sino porque sus explosiones tienen un impacto directo en todo lo que se aventura por el espacio. Cuando hablamos de clima espacial, nos referimos precisamente a eso, al conjunto de fenómenos que el Sol produce y que viajan hacia nosotros. El viento solar es su componente más estable, un flujo continuo que se extiende más allá de Plutón. Pero lo verdaderamente dramático ocurre cuando la corona solar libera súbitamente una eyección de masa coronal. En cuestión de minutos, miles de millones de toneladas de plasma cargado se disparan al espacio, arrastrando campos magnéticos que pueden recorrer millones de kilómetros.
Estas tormentas no son raras. Forman parte del ciclo natural del Sol, que cada 11 años atraviesa fases de mayor o menor actividad. En periodos de máximo solar, las eyecciones de masa coronal se vuelven más frecuentes y potentes, capaces de deformar la magnetosfera de la Tierra, generar auroras espectaculares y, en casos extremos, interrumpir satélites o redes eléctricas. Para un objeto que se aproxima a la región interior del sistema solar, como TRES y Atlas, el riesgo es todavía mayor. No cuenta con la protección de una magnetosfera ni con la resistencia tecnológica de una nave. Es materia cruda enfrentándose al embate directo de la estrella. Los investigadores han desarrollado modelos que predicen la propagación de estas eyecciones. Gracias a ellos sabemos que algunas de las tormentas solares liberadas en las últimas semanas podrían coincidir con la trayectoria de TRES y Atlas. De confirmarse, la interacción sería un espectáculo natural sin precedentes, un objeto interestelar expuesto al poder desnudo del Sol. La clave estará en cómo responda el visitante. Si posee abundantes hielos volátiles, la radiación y el calor podrían disparar chorros de gas, creando colas múltiples que se enreden con el plasma solar. Si, por el contrario, su superficie es más rocosa y compacta, podría resistir sin apenas señales visibles, ofreciendo un retrato inesperado de su composición. Ambos escenarios serían valiosos para la ciencia, pues nos darían pistas sobre los procesos de formación en otros sistemas planetarios. La comunidad científica contiene la respiración. No es exagerado decir que estamos frente a un laboratorio natural irrepetible. Ni sondas ni telescopios podrían recrear en condiciones controladas lo que está a punto de suceder, la colisión entre la furia magnética del Sol y un mensajero de otras estrellas. Y aquí aparece la tensión narrativa inevitable. No sabemos cuándo ni con qué intensidad el Sol liberará su próxima erupción. Los modelos sugieren posibilidades, pero la realidad del astro es mucho más imprevisible. La pregunta persiste, cargada de expectación: ¿será TRES y Atlas el escenario de una tormenta cósmica visible para la humanidad? ¿O escapará casi inadvertido, ocultando sus secretos en la vastedad del espacio? Lo extraordinario de TRES y Atlas no se limita a su rareza como objeto interestelar. Lo que lo convierte en un auténtico tesoro científico es que se mueve dentro de un entorno repleto de instrumentos que lo observan desde múltiples ángulos. En lugar de un telescopio solitario apuntando al cielo, contamos con una red planetaria y espacial que convierte al sistema solar en un verdadero laboratorio de frontera. En la Tierra, observatorios profesionales y astrónomos aficionados siguen su rastro noche tras noche. Telescopios equipados con espectrógrafos de alta resolución analizan su luz para identificar firmas químicas. Así es como los investigadores esperan descubrir si el visitante contiene moléculas simples como agua y monóxido de carbono, o si encierra compuestos más complejos que podrían enriquecer la discusión sobre la química en otros sistemas estelares. Cada línea espectral es como una palabra en el lenguaje silencioso de la materia cósmica. Pero la Tierra no está sola en esta tarea. Allá afuera, sondas espaciales diseñadas para otros fines pueden convertirse en ojos privilegiados. La misión SOHO, que durante décadas ha vigilado el Sol, tiene instrumentos que pueden detectar cometas y objetos que cruzan el campo de visión solar. También el Solar Orbiter y la sonda Parker Solar Probe ofrecen datos valiosos, pues miden de manera directa las condiciones del viento solar que TRES y Atlas enfrentará. La coincidencia temporal entre estas misiones y la llegada del visitante es una oportunidad que ningún astrónomo se atrevería a desaprovechar. El telescopio espacial Hubble y el James Webb completan el cuadro desde fuera de la atmósfera terrestre. Sus capacidades en el infrarrojo y en la detección de detalles finos permiten observar procesos invisibles para otros instrumentos. Con ellos, los científicos podrán examinar si TRES y Atlas libera gases de manera intermitente, si desarrolla múltiples chorros de actividad o si permanece en silencio, desafiando las expectativas. Lo más fascinante es que todas estas observaciones, distribuidas entre continentes y sondas, se integran en tiempo real. Bases de datos abiertas permiten que un astrónomo en Japón compare sus resultados con colegas en Europa o América, acelerando descubrimientos que en otra época habrían tardado años en consolidarse. Es un ejemplo palpable de ciencia colaborativa, unida por la urgencia de un fenómeno irrepetible. Y aún con toda esta infraestructura, la sensación es de vulnerabilidad.
Sabemos mucho, pero no lo suficiente. Podemos calcular trayectorias y prever interacciones, pero lo que ocurra cuando el viento solar azote al visitante es un misterio que solo se revelará en vivo. Cada instrumento, desde el más humilde telescopio de patio trasero hasta la sonda más avanzada, se prepara para captar un instante que podría redefinir nuestra comprensión de los viajeros interestelares. La gran incógnita ahora no es solo que veremos, sino que no podremos ver. ¿Y si el fenómeno más decisivo ocurre en un rango de energía que ningún instrumento actual cubre? ¿Si TRES y Atlas encierra sorpresas para las que no tenemos ojos entrenados? La posibilidad de perder un detalle esencial mantiene a la comunidad en alerta, sabiendo que la frontera del conocimiento a veces se escapa entre los dedos. En el corazón de la expectativa científica está la pregunta sobre la verdadera naturaleza de TRES y Atlas. ¿Qué tan resistente es este cuerpo? Los cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar ya nos han demostrado que la fragilidad puede ser la norma. Muchos de ellos, al aproximarse al Sol, se fragmentan en cuestión de días, dejando tras de sí estelas de polvo y pedazos que se desintegran poco después. La historia de cuerpos como el cometa Ison en 2013, que prometía un espectáculo grandioso pero terminó evaporándose en su perihelio, es un recordatorio constante de lo impredecibles que pueden ser estos encuentros. Hay momentos en la historia de la ciencia en los que un descubrimiento nos compele a detenernos y reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos. Hoy, frente a nosotros se abre una de esas oportunidades excepcionales que transforman nuestra comprensión del universo. Un cuerpo celeste denominado TRES y Atlas surca en estos momentos las profundidades de nuestro sistema solar. No proviene de aquí, no forma parte de nuestro vecindario cósmico y sin embargo, su tránsito nos brinda un espejo extraordinario, la posibilidad de contemplar casi en tiempo real un pedazo de materia que nació bajo estrellas lejanas en condiciones que apenas podemos imaginar. Imagina por un instante lo que esto representa. La mayor parte de los asteroides y cometas que conocemos se formaron junto con el Sol hace más de 4.500 millones de años. Han compartido con la Tierra la misma nube primordial de gas y polvo. Pero TRES y Atlas es distinto. Procede de otra estrella, de otro sistema planetario. Su trayectoria lo ha traído desde regiones desconocidas del espacio interestelar, cruzando distancias imposibles de abarcar con la mente hasta encontrarse con nosotros en un breve y fugaz saludo cósmico. Antes de proseguir, me encantaría que compartieras en los comentarios desde donde estás viendo este contenido. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando lo que ves, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino y si quieres ver más vídeos como este. Los astrónomos lo detectaron en 2025 gracias a la red de telescopios Atlas en Hawái, diseñada originalmente para rastrear objetos cercanos a la Tierra. Lo que al principio parecía un cometa común mostró rápidamente un detalle fascinante. Su órbita no cerraba, no era elíptica. En cambio, seguía una curva hiperbólica, clara señal de que no volverá jamás. Esa misma firma matemática confirmó que era un visitante de fuera, el tercero identificado en la historia después de Oumuamua en 2017 y el cometa 2/Borisov en 2019. El asombro de la comunidad fue inmediato. Cada visitante interestelar es como un mensajero silencioso que nos habla de lugares a los que nunca llegaremos. Su composición, su brillo y su interacción con el viento solar pueden revelar cómo se forman y evolucionan los planetas alrededor de otras estrellas. Pero a diferencia de las ondas que enviamos con paciencia a explorar el sistema solar, estos cuerpos llegan sin aviso previo y se van para siempre. En este preciso instante, TRES y Atlas avanza hacia su máximo acercamiento al Sol, un evento que ocurrirá a finales de octubre. Los astrónomos saben que este perihelio determinará si muestra una cola brillante de gas y polvo o si permanece más discreto como un núcleo helado apenas perceptible. Las apuestas están sobre la mesa. ¿Será un espectáculo visible incluso para observadores aficionados o se perderá en la inmensidad dejando apenas unos datos en catálogos científicos? Lo cierto es que cada día cuenta. Equipos en la NASA, la ESA y observatorios en distintas partes de la Tierra afinan sus instrumentos para seguirlo. Y es que la posibilidad de estudiar directamente un fragmento de otro sistema estelar es tan rara que cuando sucede la ciencia se moviliza con urgencia.
Es como si alguien hubiera tocado a la puerta de nuestra casa desde otra galaxia. Pero lo más inquietante no es solo su origen o su trayectoria. En los últimos días, simulaciones de modelos de clima espacial han sugerido que una poderosa eyección de masa coronal del Sol podría cruzarse con la órbita de Tres y Atlas en su camino hacia el perihelio. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá si este encuentro se confirma. ¿Podría el viento solar arrancar fragmentos de su núcleo? ¿Podríamos observar en vivo un fenómeno que hasta ahora solo se ha documentado en algunos cometas? Lo que está en juego es más que la observación de un objeto extraño. Es la oportunidad de presenciar, quizá por primera vez, la interacción directa entre el corazón ardiente de nuestra estrella y un viajero venido de otro rincón del cosmos. Y mientras la atención se concentra en este inusual visitante, surge una pregunta inevitable. ¿Qué secretos guardará Tres y Atlas sobre su origen? ¿Y qué pistas nos ofrecerá acerca de la vida en otros mundos? Seguir a Tres y Atlas no es sencillo. A diferencia de los planetas cuya posición puede predecirse con una precisión casi absoluta, un objeto interestelar plantea retos únicos. Su paso es fugaz, su brillo cambiante y sus características físicas apenas se insinúan a través de la luz que refleja. Sin embargo, la humanidad ha desarrollado una red global de observatorios capaces de rastrear incluso los cuerpos más esquivos del firmamento. En el caso de Tres y Atlas, todo comenzó con un destello débil en las imágenes de los telescopios del sistema Atlas en Hawái. Estos equipos no fueron diseñados para estudiar objetos lejanos, sino para vigilar el cielo en busca de amenazas inmediatas, asteroides que pudieran colisionar con la Tierra. Pero paradójicamente han sido la llave para abrirnos la ventana a visitantes cósmicos extraordinarios. Al comparar secuencias de imágenes tomadas con horas de diferencia, los astrónomos notaron un movimiento sutil, una señal inequívoca de que algo se desplazaba más allá de las estrellas de fondo. Una vez detectado, la carrera por confirmar su naturaleza fue vertiginosa. Telescopios en Chile, Canarias y Australia apuntaron hacia la misma región del cielo. Cada observación añadía piezas al rompecabezas: la velocidad de aproximación, la inclinación de su órbita, la dispersión de su luz. Muy pronto, los cálculos orbitales revelaron la verdad. Aquella trayectoria no regresaba al Sol. La curva hiperbólica era la firma de un cuerpo interestelar. Pero localizarlo es solo el primer paso. El verdadero reto es descifrar su composición y estructura. ¿Se trata de un cometa con hielos que subliman al acercarse al Sol y crean una cola brillante? ¿O es un asteroide rocoso, más oscuro y discreto, como muchos que rondan entre Marte y Júpiter? Para responder a estas preguntas, los astrónomos combinan técnicas de espectroscopía, capaces de descomponer la luz en sus componentes y revelar huellas químicas. A través de estas huellas es posible identificar moléculas de agua, carbono o compuestos más exóticos que nos hablen de su origen. El interés de la comunidad científica es comprensible. Nunca sabemos cuántas décadas pasarán antes de volver a detectar un visitante similar. Cada segundo de observación cuenta. Por eso, agencias espaciales y universidades comparten datos en tiempo real, en un esfuerzo conjunto sin fronteras. Es un ejemplo de cómo la ciencia, cuando se enfrenta a un fenómeno irrepetible, trasciende las rivalidades y se convierte en un esfuerzo colectivo por comprender lo desconocido. Sin embargo, incluso con toda esta coordinación, la incertidumbre es enorme. El brillo de Tres y Atlas puede variar de un día a otro, complicando las predicciones. Algunos cálculos sugieren que podría volverse lo bastante brillante como para ser visto con binoculares, mientras que otros advierten que podría permanecer invisible al ojo humano. La delgada línea entre el espectáculo y la decepción mantiene a los observadores en vilo, conscientes de que el universo nunca se ajusta del todo a nuestras expectativas. Y mientras telescopios y cálculos afinan sus predicciones, surge una inquietud aún mayor. ¿Qué ocurrirá cuando este viajero se acerque al intenso entorno del Sol, donde los vientos y tormentas solares desatan su fuerza? Lo que suceda en ese encuentro podría redefinir lo que entendemos sobre estos mensajeros de otras estrellas. Para entender a Tres y Atlas, no basta conseguir su órbita actual. Hay que imaginar el camino que lo trajo hasta aquí. Este objeto ha pasado millones de años, tal vez miles de millones, navegando en la oscuridad absoluta del espacio interestelar. Allí, entre las estrellas,
No hay sol que caliente su superficie ni planetas que lo desvíen. Solo un frío casi perfecto, cercano al cero absoluto, y el roce esporádico con partículas que vagan en el vacío. Antes de continuar, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué temas te gustaría ver aquí en el canal. Siempre es muy especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está gustando el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así sé que voy por buen camino y que quieres ver más vídeos como este. Durante ese tiempo inconmensurable, Tracy Atlas permaneció intacto, protegido por la lejanía y la soledad. Quizás se formó en un disco protoplanetario alrededor de una estrella que ya ni siquiera existe. Tal vez fue expulsado por la gravedad de un gigante gaseoso o por un encuentro cercano con otra estrella. Lo cierto es que se convirtió en un náufrago cósmico lanzado hacia un viaje sin destino ni final. Ese viaje interestelar lo transforma en un testigo único. Su superficie puede haber acumulado cicatrices provocadas por la radiación cósmica de alta energía, esas partículas que atraviesan galaxias enteras. A diferencia de los cuerpos que permanecen en el sistema solar, protegidos en parte por la heliosfera del Sol, Tracy Atlas ha sentido el universo en estado puro. Cada grano de polvo adherido a él encierra información sobre entornos lejanos, sobre estrellas y mundos que nunca podremos visitar. Los científicos comparan a estos objetos con cápsulas del tiempo. Si logramos analizar su composición con suficiente detalle, podríamos descubrir minerales o hielos que no se encuentran en los cometas locales. Eso nos daría pistas sobre la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia, sobre cuán comunes son los ingredientes de la vida o qué tan distintos pueden ser de lo que conocemos. El mero hecho de que ahora lo tengamos a la vista es casi un golpe de suerte. El espacio es vasto y la mayoría de los objetos interestelares pasan inadvertidos, demasiado tenues para ser detectados. Solo una combinación de tecnología moderna, redes de vigilancia y una pizca de casualidad permitió que Tracy Atlas apareciera en nuestros radares. Y aún así, su paso será breve. En pocos meses continuará su camino, alejándose hacia las profundidades sin regresar jamás. Esa fugacidad añade una presión enorme a la comunidad científica. Es como recibir una carta misteriosa que el viento está a punto de arrebatar. Tenemos que leerla antes de que desaparezca, y cada nueva observación alimenta la expectativa de lo que vendrá. En pocas semanas, el visitante se enfrentará a un entorno radicalmente distinto, el dominio del Sol. En ese momento, el viaje silencioso a través del vacío interestelar dará paso a una prueba de fuego. La interacción con el viento solar, con sus ráfagas de partículas cargadas y campos magnéticos cambiantes, podría desatar fenómenos nunca antes observados en un objeto de este tipo. La incógnita es tan grande que ni siquiera los modelos más avanzados se atreven a dar respuestas definitivas. Y es ahí donde se enciende la intriga. ¿Seremos testigos de un espectáculo de colas brillantes y reacciones violentas? ¿O veremos al viajero interestelar resistir imperturbable, como si nada pudiera alterar su eterno andar? A medida que Tracy Atlas se aproxima a la región interior del sistema solar, el escenario cambia radicalmente. Lo que hasta ahora fue un viaje silencioso por el frío del espacio interestelar se convierte en una confrontación directa con el poder de nuestra estrella. El Sol no es un astro estático. Es una máquina dinámica que libera energía y materia en forma de luz, calor y, sobre todo, viento solar. Y es precisamente este viento el que definirá la suerte del visitante interestelar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que se expanden desde la corona solar a velocidades que pueden superar los 800 km por segundo. En condiciones normales, este viento ejerce presión sobre las colas de los cometas, moldeándolas y obligándolas a apuntar siempre en dirección opuesta al Sol. Pero durante periodos de intensa actividad, el Sol puede lanzar eyecciones de masa coronal, verdaderas tormentas de plasma que arrastran campos magnéticos capaces de alterar drásticamente todo a su paso. Para los cometas del sistema solar, como Encke o Lobejoi, este tipo de encuentros ya ha dejado huellas sorprendentes. Se han observado colas desgarradas, fragmentaciones repentinas e incluso emisiones de rayos X producto de la interacción entre los iones del viento solar y los gases liberados por el núcleo. Con Tracy Atlas, la expectativa se eleva aún más.
Nunca antes hemos tenido la oportunidad de presenciar cómo un objeto interestelar enfrenta estas condiciones extremas. Los modelos computacionales de la NASA y la ESA simulan posibles escenarios. En el más conservador, el visitante desarrollará una cola tenue, apenas visible en telescopios medianos, que se deformará bajo el empuje del viento solar. En el más extremo, una eyección de masa coronal podría interceptarlo, arrancando de golpe su envoltura de polvo y gas y creando un fenómeno espectacular, un corte visible incluso desde observatorios en tierra. Esa posibilidad recuerda lo ocurrido en 2007 con el cometa Encke, cuando una CME literalmente partió su cola en dos. Sin embargo, la incertidumbre reina. No conocemos la estructura interna de TRES y Atlas ni su resistencia al calor solar. Puede tratarse de un cuerpo frágil, con hielos volátiles que se sublimen rápidamente, o de un núcleo rocoso y compacto que apenas muestre actividad. Cualquiera de esas realidades nos daría información valiosa sobre los procesos de formación en otros sistemas estelares. Mientras tanto, los astrónomos preparan observaciones coordinadas. Satélites como el Solar and Heliospheric Observatory y sondas que monitorean el clima espacial podrían captar en tiempo real la interacción. La combinación de datos solares y telescopios terrestres permitirá reconstruir una película completa del encuentro. Y ahí surge el verdadero suspenso, no sabremos el desenlace hasta que ocurra. El Sol dicta las reglas de este juego, y TRES y Atlas no tiene forma de escapar. En pocas semanas seremos testigos de un experimento natural irrepetible, con un protagonista venido de más allá de nuestras fronteras estelares. La pregunta que flota en el aire es tan sencilla como inquietante. ¿Estamos a punto de ver al visitante interestelar transformarse en un espectáculo luminoso, o en un enigma que se desintegra antes de revelarnos sus secretos? Para comprender el valor de TRES y Atlas, conviene mirar hacia atrás y recordar a sus predecesores. No es la primera vez que un objeto interestelar se cruza en nuestro camino, aunque cada encuentro ha sido tan breve que apenas hemos logrado rozar la superficie del misterio. En 2017, el descubrimiento de Oumuamua marcó un antes y un después. Su trayectoria hiperbólica lo delató como un viajero de fuera del sistema solar, pero su comportamiento desconcertó. No mostraba cola cometaria y, sin embargo, parecía experimentar una ligera aceleración que no podía explicarse únicamente por la gravedad solar. Algunos sugirieron que se trataba de un cometa con una emisión de gases extremadamente sutil. Otros se atrevieron a imaginar que pudiera ser un objeto artificial, una sonda de otra civilización. La falta de datos concluyentes dejó un vacío que todavía hoy alimenta debates apasionados. 2 años después, en 2019, apareció 2/Borisov, un cometa mucho más convencional. Había una cola bien definida y su espectro mostró componentes químicos similares a los de los cometas locales, aunque con proporciones diferentes de agua y monóxido de carbono. Aquello confirmó lo que muchos sospechaban, que los procesos de formación planetaria en otros sistemas también producen cometas con químicos familiares, pero matices que reflejan historias distintas. Ambos encuentros dejaron una sensación agridulce. Oumuamua fue demasiado rápido y débil para estudiarlo con detalle. Borisov, aunque más claro, también se desvaneció pronto en la distancia. Los científicos entendieron que para aprovechar estas oportunidades debían estar preparados. Desde entonces se han propuesto misiones capaces de interceptar futuros visitantes interestelares, enviando sondas que puedan estudiarlos de cerca antes de que se pierdan para siempre. En este contexto, la llegada de TRES y Atlas despierta un interés sin precedentes. No solo confirma que el tránsito de objetos interestelares por nuestro vecindario es más común de lo que pensábamos, también ofrece la posibilidad de observarlos con una red tecnológica más avanzada que nunca. Telescopios espaciales como el James Webb y el Hubble están disponibles para complementar la mirada desde la Tierra, y sondas dedicadas al monitoreo solar pueden aportar datos cruciales sobre su interacción con el viento solar. Cada visitante interestelar amplía el rango de preguntas. ¿Cuán diversos son estos cuerpos? ¿Reflejan la variedad de entornos en los que se forman los sistemas planetarios? ¿Podrían transportar moléculas orgánicas que enriquezcan otros mundos? Estas cuestiones son más que curiosidad. Se relacionan con el misterio mayor de la astrobiología, la posibilidad de que los ingredientes de la vida estén dispersos por toda la galaxia. Así,
El eco de los visitantes anteriores resuena en cada telescopio que ahora sigue a TRES y Atlas. Los errores y carencias del pasado alimentan la determinación de no dejar escapar ninguna pista esta vez. Y sin embargo, a pesar de la preparación, existe una realidad inquietante. Por mucho que observemos, el desenlace final dependerá de fuerzas que no controlamos. El Sol, con su actividad impredecible, se prepara para encontrarse con este intruso, y nadie sabe si ese encuentro revelará secretos profundos o se llevará consigo el enigma antes de que logremos descifrarlo. El Sol, aunque para nosotros luzca constante e inmutable, es en realidad un astro en permanente agitación. Su superficie bulle con erupciones, bucles de plasma y campos magnéticos que se entrelazan en una danza caótica. Para la ciencia, descifrar ese lenguaje es esencial, no solo porque nuestra vida depende de su energía, sino porque sus explosiones tienen un impacto directo en todo lo que se aventura por el espacio. Cuando hablamos de clima espacial, nos referimos precisamente a eso, al conjunto de fenómenos que el Sol produce y que viajan hacia nosotros. El viento solar es su componente más estable, un flujo continuo que se extiende más allá de Plutón. Pero lo verdaderamente dramático ocurre cuando la corona solar libera súbitamente una eyección de masa coronal. En cuestión de minutos, miles de millones de toneladas de plasma cargado se disparan al espacio, arrastrando campos magnéticos que pueden recorrer millones de kilómetros. Estas tormentas no son raras. Forman parte del ciclo natural del Sol, que cada 11 años atraviesa fases de mayor o menor actividad. En periodos de máximo solar, las eyecciones de masa coronal se vuelven más frecuentes y potentes, capaces de deformar la magnetosfera de la Tierra, generar auroras espectaculares y, en casos extremos, interrumpir satélites o redes eléctricas. Para un objeto que se aproxima a la región interior del sistema solar, como TRES y Atlas, el riesgo es todavía mayor. No cuenta con la protección de una magnetosfera ni con la resistencia tecnológica de una nave. Es materia cruda enfrentándose al embate directo de la estrella. Los investigadores han desarrollado modelos que predicen la propagación de estas eyecciones. Gracias a ellos sabemos que algunas de las tormentas solares liberadas en las últimas semanas podrían coincidir con la trayectoria de TRES y Atlas. De confirmarse, la interacción sería un espectáculo natural sin precedentes, un objeto interestelar expuesto al poder desnudo del Sol. La clave estará en cómo responda el visitante. Si posee abundantes hielos volátiles, la radiación y el calor podrían disparar chorros de gas, creando colas múltiples que se enreden con el plasma solar. Si, por el contrario, su superficie es más rocosa y compacta, podría resistir sin apenas señales visibles, ofreciendo un retrato inesperado de su composición. Ambos escenarios serían valiosos para la ciencia, pues nos darían pistas sobre los procesos de formación en otros sistemas planetarios. La comunidad científica contiene la respiración. No es exagerado decir que estamos frente a un laboratorio natural irrepetible. Ni sondas ni telescopios podrían recrear en condiciones controladas lo que está a punto de suceder, la colisión entre la furia magnética del Sol y un mensajero de otras estrellas. Y aquí aparece la tensión narrativa inevitable. No sabemos cuándo ni con qué intensidad el Sol liberará su próxima erupción. Los modelos sugieren posibilidades, pero la realidad del astro es mucho más imprevisible. La pregunta persiste, cargada de expectación: ¿será TRES y Atlas el escenario de una tormenta cósmica visible para la humanidad? ¿O escapará casi inadvertido, ocultando sus secretos en la vastedad del espacio? Lo extraordinario de TRES y Atlas no se limita a su rareza como objeto interestelar. Lo que lo convierte en un auténtico tesoro científico es que se mueve dentro de un entorno repleto de instrumentos que lo observan desde múltiples ángulos. En lugar de un telescopio solitario apuntando al cielo, contamos con una red planetaria y espacial que convierte al sistema solar en un verdadero laboratorio de frontera. En la Tierra, observatorios profesionales y astrónomos aficionados siguen su rastro noche tras noche. Telescopios equipados con espectrógrafos de alta resolución analizan su luz para identificar firmas químicas. Así es como los investigadores esperan descubrir si el visitante contiene moléculas simples como agua y monóxido de carbono, o si encierra compuestos más complejos que podrían enriquecer la discusión sobre la química en otros sistemas estelares. Cada línea espectral es como una palabra en el lenguaje silencioso de la materia cósmica.
Pero la Tierra no está sola en esta tarea. Allá afuera, sondas espaciales diseñadas para otros fines pueden convertirse en ojos privilegiados. La misión SOHO, que durante décadas ha vigilado el Sol, tiene instrumentos que pueden detectar cometas y objetos que cruzan el campo de visión solar. También el Solar Orbiter y la sonda Parker Solar Probe ofrecen datos valiosos, pues miden de manera directa las condiciones del viento solar que TRES y Atlas enfrentará. La coincidencia temporal entre estas misiones y la llegada del visitante es una oportunidad que ningún astrónomo se atrevería a desaprovechar. El telescopio espacial Hubble y el James Webb completan el cuadro desde fuera de la atmósfera terrestre. Sus capacidades en el infrarrojo y en la detección de detalles finos permiten observar procesos invisibles para otros instrumentos. Con ellos, los científicos podrán examinar si TRES y Atlas libera gases de manera intermitente, si desarrolla múltiples chorros de actividad o si permanece en silencio, desafiando las expectativas. Lo más fascinante es que todas estas observaciones, distribuidas entre continentes y sondas, se integran en tiempo real. Bases de datos abiertas permiten que un astrónomo en Japón compare sus resultados con colegas en Europa o América, acelerando descubrimientos que en otra época habrían tardado años en consolidarse. Es un ejemplo palpable de ciencia colaborativa, unida por la urgencia de un fenómeno irrepetible. Y aún con toda esta infraestructura, la sensación es de vulnerabilidad. Sabemos mucho, pero no lo suficiente. Podemos calcular trayectorias y prever interacciones, pero lo que ocurra cuando el viento solar azote al visitante es un misterio que solo se revelará en vivo. Cada instrumento, desde el más humilde telescopio de patio trasero hasta la sonda más avanzada, se prepara para captar un instante que podría redefinir nuestra comprensión de los viajeros interestelares. La gran incógnita ahora no es solo que veremos, sino que no podremos ver. ¿Y si el fenómeno más decisivo ocurre en un rango de energía que ningún instrumento actual cubre? ¿Si TRES y Atlas encierra sorpresas para las que no tenemos ojos entrenados? La posibilidad de perder un detalle esencial mantiene a la comunidad en alerta, sabiendo que la frontera del conocimiento a veces se escapa entre los dedos. En el corazón de la expectativa científica está la pregunta sobre la verdadera naturaleza de TRES y Atlas. ¿Qué tan resistente es este cuerpo? Los cometas y asteroides de nuestro propio sistema solar ya nos han demostrado que la fragilidad puede ser la norma. Muchos de ellos, al aproximarse al Sol, se fragmentan en cuestión de días, dejando tras de sí estelas de polvo y pedazos que se desintegran poco después. La historia de cuerpos como el cometa Ison en 2013, que prometía un espectáculo grandioso pero terminó evaporándose en su perihelio, es un recordatorio constante de lo impredecibles que pueden ser estos encuentros. Con TRES y Atlas, la incertidumbre es aún mayor. Al no haber compartido origen con nuestro Sol, desconocemos por completo la mezcla de materiales que lo conforma. Si contiene hielos extremadamente volátiles, la radiación solar podría desencadenar una reacción explosiva al calentar su superficie. En ese caso, lo que hoy vemos como un punto tenue podría transformarse en un estallido de gas y polvo visible incluso con instrumentos modestos. Pero si el núcleo es compacto y rocoso, tal vez no ofrezca espectáculo alguno y pase inadvertido, resistiendo el embate como un fragmento oscuro e imperturbable. Esa dualidad mantiene en vilo a los astrónomos. No es solo cuestión de espectáculo, sino de conocimiento. Cada posible desenlace nos hablará de algo distinto. Un núcleo débil revelaría que los procesos de formación en su sistema original favorecieron materiales frágiles. Un núcleo robusto, en cambio, sugeriría condiciones mucho más duras en aquel entorno lejano. En ambos casos se trataría de pistas fundamentales para reconstruir historias cósmicas que no podemos presenciar directamente. Además, no debemos olvidar que estos cuerpos no son esferas perfectas. Pueden contener grietas internas, cavidades llenas de gas atrapado o estructuras porosas que reaccionen de manera inesperada al calor. Una fractura repentina podría liberar energía acumulada durante millones de años, partiendo al objeto en fragmentos que seguirían trayectorias independientes. Los astrónomos saben que un desenlace así es difícil de anticipar, pero no imposible de observar si se cuenta con la vigilancia adecuada. Si me permites una pequeña pausa, cuéntame en los comentarios, ¿estás viendo este vídeo en una tarde tranquila o mientras te preparas para dormir? Y si no es mucha molestia,
aprovecha para suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Las lecciones de cometas anteriores alimentan la expectativa. Hemos visto colas desgarradas por el viento solar, núcleos que se quiebran en múltiples pedazos y chorros de material expulsados como géiseres. Cada fenómeno desafía las predicciones, obligando a ajustar modelos y teorías. Con un visitante interestelar, la oportunidad de registrar cualquiera de estas transformaciones adquiere un valor incalculable. Sería la primera vez que podríamos comparar la resistencia de un cuerpo forjado bajo otro sol con nuestros propios cometas. Y ahí es donde surge la pregunta inevitable: ¿será Trace y Atlas un testigo silencioso que sobreviva intacto a su encuentro con el sol, o se convertirá en un espectáculo efímero, dejando tras de sí apenas un rastro de polvo como única evidencia de su paso? El comportamiento de Trace y Atlas no se puede entender solo a través de su brillo o de su trayectoria. Hay un factor invisible pero decisivo que marcará su destino: los campos magnéticos del Sol. A diferencia de la luz, que viaja en línea recta y nos permite ver lo que ocurre, los campos magnéticos se retuercen, se reconectan en procesos que apenas comenzamos a descifrar. Estos procesos son los que desencadenan las tormentas solares más intensas, capaces de lanzar nubes de plasma que recorren millones de kilómetros. Cuando un cometa o un asteroide atraviesa estas regiones, se enfrenta a un entorno hostil. Las partículas cargadas no solo empujan su cola, también penetran en las capas externas de su material. Este bombardeo puede romper moléculas, generar emisiones inesperadas de rayos X o alterar la dinámica del polvo que lo rodea. En el caso de Trace y Atlas, el hecho de que nunca haya estado dentro de la heliosfera significa que su superficie podría reaccionar de manera aún más dramática. Los científicos utilizan sondas solares como la Parker Solar Probe y el Solar Orbiter para mapear en tiempo real la actividad magnética. Gracias a ellas es posible anticipar cuándo y dónde se formarán regiones activas en la corona solar y estimar si una eyección de masa coronal podría interceptar la órbita del visitante. Es una especie de sistema de alerta temprana, pero en este caso no para proteger satélites o redes eléctricas en la Tierra, sino para aprovechar la oportunidad de observar un choque entre fuerzas cósmicas sin precedentes. Si una de estas tormentas alcanza a Trace y Atlas, los efectos podrían ser espectaculares. La interacción de las partículas solares con los gases liberados por el objeto produciría auroras en miniatura alrededor de su coma, emisiones que los telescopios espaciales podrían captar en distintas longitudes de onda. Sería como ver, en una escala diminuta, el mismo tipo de fenómenos que ocurren en planetas con atmósfera, pero alrededor de un visitante interestelar. Lo que mantiene en vilo a la comunidad científica es la posibilidad de que este encuentro revele procesos que hasta ahora solo hemos inferido con modelos. Podríamos presenciar cómo una cola se fragmenta en cuestión de horas, o cómo el objeto libera chorros de gas que cambian su trayectoria de manera sutil pero medible. Cada detalle registrado se convertiría en una pieza para entender no solo a Trace y Atlas, sino también a los cuerpos que viajan en la frontera entre el espacio interestelar y las estrellas. La paradoja es que todo depende del momento. Si la tormenta ocurre días antes o después del paso de Trace y Atlas por la zona crítica, quizá no veamos nada. Si ocurre en el instante exacto, podríamos registrar uno de los fenómenos más extraordinarios jamás observados en la astronomía moderna. Y ahí surge la tensión que sostiene la atención de astrónomos y curiosos por igual. ¿Coincidirán los caprichos magnéticos del Sol con la trayectoria del viajero interestelar, o el encuentro se desvanecerá como una posibilidad perdida en el silencio del espacio? En la ciencia, anticipar lo desconocido es tan fascinante como arriesgado. Con Trace y Atlas, los cálculos orbitales han sido precisos desde el inicio. Su trayectoria hiperbólica confirma que no pertenece a nuestro sistema solar y que, tras este breve paso, jamás volverá. Pero más allá de la matemática del movimiento, hay un territorio de incertidumbre donde entran en juego la física solar, la química de los cielos y hasta la suerte de la sincronía cósmica. Los astrónomos utilizan supercomputadoras para simular cómo reaccionará este viajero interestelar al acercarse al Sol. Esos modelos combinan la intensidad del viento solar, la radiación ultravioleta y la rotación del propio objeto, que podría exponer diferentes áreas de su superficie al calor. Cada simulación arroja un abanico de posibilidades,
Desde un núcleo que permanece silencioso hasta un estallido repentino de actividad que multiplicaría su brillo en cuestión de horas. La clave está en la composición interna. Si contiene abundante agua congelada, es probable que desarrolle una cola luminosa que lo convierta en un espectáculo para observadores en la Tierra. Pero si sus hielos son más exóticos, metano, amoníaco o monóxido de carbono, la respuesta podría ser imprevisible, ya que cada compuesto se activa a temperaturas distintas. La posibilidad de que estemos frente a una química nunca antes observada en cometas locales es lo que más emociona a la comunidad científica. Las predicciones, sin embargo, se enfrentan a una limitación fundamental: no podemos mirar dentro del objeto. Todo lo que sabemos proviene de la luz que refleja y de los pequeños cambios en su trayectoria. Esa falta de certeza es lo que convierte a cada noche de observación en una apuesta. ¿Será hoy el día en que se encienda su actividad? ¿Se mostrará brillante y con colas múltiples? ¿O seguirá siendo apenas un punto débil en los detectores? Lo interesante es que esta incertidumbre no es un fracaso, sino parte del proceso científico. Las predicciones que no se cumplen obligan a refinar modelos, a descartar supuestos y a acercarse un poco más a la verdad. Cada discrepancia entre teoría y observación abre la puerta a descubrimientos inesperados. Es, en cierto modo, un recordatorio de que el cosmos nunca se ajusta del todo a nuestras expectativas. Y mientras los modelos se multiplican en computadoras alrededor del mundo, la pregunta que guía cada simulación permanece intacta: ¿qué nos revelará TRES y Atlas sobre los mundos donde se formó? Puede que sus cielos nos cuenten la historia de una estrella semejante al Sol, o tal vez nos hablen de un entorno radicalmente distinto donde la química tomó un rumbo extraño. El dilema es inevitable. Estamos ante la posibilidad de observar un fenómeno único, pero al mismo tiempo nos acecha la duda de si la oportunidad pasará desapercibida, perdida entre el ruido de la actividad solar y el silencio del espacio. ¿Será TRES y Atlas un mensajero elocuente, o un viajero que se marchará sin dejar testimonio? Si hay un aspecto que despierta especial interés entre los astrónomos respecto a TRES y Atlas, es la posibilidad de conocer su composición química. A diferencia de los cometas locales, cuya mezcla de agua, dióxido de carbono y otros volátiles ya está relativamente bien estudiada, este viajero interestelar encierra la promesa de mostrarnos ingredientes forjados bajo una estrella distinta al Sol. Es como abrir una botella arrojada al mar cósmico y descubrir dentro una receta escrita en otro idioma. Los espectros tomados hasta ahora sugieren que TRES y Atlas refleja una luz compatible con superficies ricas en hielos. Pero esa pista es apenas un punto de partida. Los astrónomos utilizan espectroscopía de alta resolución para dividir la luz en sus diferentes longitudes de onda y buscar firmas moleculares. Si detectan, por ejemplo, proporciones inusuales de monóxido de carbono o de cianuro, podrían concluir que el ambiente donde se formó era más frío o más rico en elementos ligeros que nuestra nebulosa solar primitiva. Lo más emocionante es que un hallazgo de este tipo no se limitaría a describir a un único objeto. Sería un indicio de cómo funcionan los procesos de formación en otras regiones de la galaxia. En otras palabras, cada molécula observada en TRES y Atlas es también un testimonio de su estrella madre, de sus planetas, quizás desaparecidos, y de un pasado que no conoceremos jamás por observación directa. Algunos modelos incluso plantean una hipótesis sugerente: si los cometas interestelares contienen compuestos orgánicos complejos, podrían servir como vehículos de dispersión de los ladrillos de la vida. De ser así, sistemas estelares muy distintos al nuestro habrían estado enviando semillas químicas al espacio durante miles de millones de años. La idea de una galaxia interconectada por fragmentos que viajan y se mezclan añade un matiz inesperado a la discusión sobre la vida en otros mundos. Sin embargo, la emoción se combina con cautela. Las observaciones son difíciles. El brillo de TRES y Atlas varía de noche en noche, y la atmósfera terrestre introduce distorsiones. Los telescopios espaciales como el James Webb ofrecen mejores condiciones, pero su tiempo de uso es limitado y debe distribuirse entre múltiples proyectos. Cada minuto de observación asignado al visitante es valioso y debe aprovecharse al máximo. El esfuerzo global refleja la seriedad de la empresa. Equipos en Europa, América y Asia coordinan horarios y comparten datos casi en tiempo real. Se trata de un rompecabezas colectivo, piezas dispersas que, al unirse,
podrían revelar una imagen inédita de la química cósmica. Pero incluso con toda esta preparación, los científicos saben que existe el riesgo de que el objeto permanezca mudo, que su superficie sea tan oscura o su actividad tan escasa que no deje ver lo que lleva dentro. Y aquí es donde surge la intriga que mantiene despiertos a los investigadores. ¿Lograremos descifrar en estas pocas semanas la firma química de un mundo ajeno? ¿O TRES y Atlas se marchará dejando tras de sí apenas el eco de lo que pudo haber revelado? El interés por TRES y Atlas no se limita a la mecánica orbital o a la física del plasma. En el fondo, lo que mueve a muchos científicos es una pregunta más profunda. ¿Podría este visitante interestelar ofrecernos pistas sobre la vida en el universo? La astrobiología, esa disciplina que busca comprender el origen y la distribución de la vida, ve en cada cometa un archivo de posibilidades, y en un cometa interestelar, un archivo que proviene de otro laboratorio natural completamente distinto. Los cometas locales han revelado que contienen moléculas orgánicas complejas, aminoácidos, alcoholes y hasta compuestos que forman parte de las cadenas de ADN y ARN. Si TRES y Atlas transporta ingredientes similares, significaría que los procesos químicos que conducen a la vida no son exclusivos de nuestro sistema. Sería un indicio poderoso de que la biología podría tener raíces en múltiples rincones de la galaxia. El simple hecho de considerar esa posibilidad transforma la observación de TRES y Atlas en algo trascendental. No se trata únicamente de seguir un objeto fugaz, sino de asomarse a la química de otra estrella, de preguntarnos si las semillas de la vida viajan de un sistema a otro como polen cósmico, llevado por el viento interestelar. Los astrobiólogos señalan que, incluso si los resultados muestran una química distinta, el hallazgo sería igual de valioso. Una ausencia de compuestos orgánicos podría indicar que los entornos de formación varían mucho, que algunos sistemas producen mundos ricos en ingredientes prebióticos, mientras que otros generan cuerpos estériles. Esa diversidad sería, en sí misma, una respuesta importante. La vida no depende solo de la presencia de moléculas, sino de contextos específicos que aún estamos aprendiendo a identificar. Sin embargo, el tiempo juega en contra. La ventana de observación es corta, y las técnicas actuales permiten detectar solo una fracción de los compuestos presentes. Tal vez dentro de unas décadas contemos con sondas capaces de interceptar directamente a estos viajeros y tomar muestras de su material. Por ahora, debemos conformarnos con la luz que refleja, con los espectros que logremos capturar antes de que desaparezca. La humanidad se encuentra así en un punto de tensión entre la imaginación y la evidencia. Los telescopios nos dan fragmentos de información, y con ellos construimos hipótesis que rozan los límites de lo posible. La expectativa es grande, pero la cautela también. No hay promesas de descubrimientos revolucionarios, solo la oportunidad de reunir datos que podrían ampliar, poco a poco, el mosaico de la vida en el cosmos. Y en ese delicado equilibrio aparece una pregunta que trasciende lo científico para tocar lo filosófico. Si TRES y Atlas guarda en su interior los ladrillos de la vida, ¿seremos capaces de detectarlos, o los dejaremos escapar con su partida, perdiendo una oportunidad irrepetible de escuchar la voz de otra estrella? Observar a TRES y Atlas con todos los recursos disponibles es, en cierto sentido, un acto de humildad. A pesar de telescopios gigantes, sondas espaciales y modelos de computadora, seguimos enfrentándonos a un límite inevitable, la vastedad de lo desconocido. Cada dato que obtenemos abre una nueva pregunta. Cada observación confirma que la naturaleza nunca se ajusta por completo a nuestros cálculos. Los astrónomos lo saben bien. No es la primera vez que un visitante interestelar desafía nuestras categorías. Oumuamua obligó a revisar teorías sobre cuerpos rocosos, mientras que Borisov mostró que los cometas son universales, aunque con matices químicos distintos. TRES y Atlas, con su comportamiento aún en desarrollo, podría reafirmar, matizar o incluso contradecir esas conclusiones, y lo hará en un margen de tiempo tan estrecho que apenas podemos asimilar lo que ocurre. Este límite no es una derrota, sino parte esencial del proceso científico. La astronomía, desde sus inicios, ha consistido en mirar más allá de lo evidente y aceptar que muchas respuestas llegan solo después de décadas de acumulación de datos. Quizá lo que hoy parezca un enigma irresoluble se entienda dentro de 20 años, cuando un nuevo visitante cruce nuestros cielos y podamos comparar patrones.
La fragilidad de nuestras certezas queda expuesta en algo tan básico como la composición del objeto. Podemos detectar agua, carbono o moléculas orgánicas simples, pero si existen compuestos más complejos o estructuras internas insospechadas, quizá nunca lo sepamos. Nuestros instrumentos miran a distancia, interpretan señales indirectas, y aún así, siempre dejan espacio para la duda. Y sin embargo, esa misma limitación es lo que mantiene viva la pasión por explorar. Si lo supiéramos todo, la observación perdería sentido. El enigma de TRES y Atlas es un recordatorio de que aún estamos aprendiendo a leer el lenguaje del cosmos, un idioma que se escribe en fotones, partículas y trayectorias que apenas comenzamos a descifrar. Lo más inquietante es que, incluso con esta conciencia, seguimos proyectando sobre el visitante nuestras esperanzas y temores. Queremos que nos revele secretos de otros mundos, que confirme la universalidad de la vida, o que al menos nos regale un espectáculo visible. Pero puede que nada de eso ocurra, y que el mensaje final sea un silencio que nos obligue a admitir cuán poco sabemos. En ese contraste entre expectativa y realidad late la verdadera lección. No somos dueños del guión, apenas observadores pacientes de un drama cósmico que se desarrolla según leyes que todavía tratamos de comprender. Y la incógnita persiste como un eco inevitable. ¿Aceptaremos el silencio de TRES y Atlas como un recordatorio de nuestros límites, o descubriremos en él la grieta que nos permita ir más allá de lo que hoy consideramos posible? La aparición de TRES y Atlas no solo nos obliga a mirar hacia arriba, sino también hacia adelante. Cada descubrimiento de un objeto interestelar se convierte en un espejo de lo que aún no hemos hecho y de lo que necesitamos construir para el futuro. Es un recordatorio de que nuestra tecnología actual apenas alcanza a rascar la superficie de un fenómeno mucho más vasto y recurrente de lo que creíamos. Los cálculos sugieren que miles de estos viajeros atraviesan constantemente el sistema solar, invisibles a nuestros ojos. Solo en la última década hemos detectado 3, lo que significa que nuestro arsenal de telescopios y algoritmos de búsqueda está dando sus primeros pasos. El futuro, por lo tanto, pasa por mejorar nuestra capacidad de descubrimiento, más sistemas automáticos, más sensibilidad en los sensores y una coordinación internacional que permita rastrear el cielo sin interrupción. Proyectos como el Observatorio Vera C. Rubin en Chile se perfilan como un salto decisivo. Su misión de escanear el cielo completo cada pocas noches promete multiplicar la detección de estos objetos, dándonos no solo la oportunidad de observarlos, sino de anticipar su llegada con tiempo suficiente para organizar campañas científicas globales. Ese tipo de preparación marcará la diferencia entre perder a un visitante en el silencio o aprovecharlo como una fuente de datos irrepetibles. Pero mirar al futuro implica más que tecnología de observación. También significa pensar en misiones activas de interceptación, en sondas listas para lanzarse al encuentro de cualquier cuerpo interestelar que cruce nuestra vecindad. La ESA ya dio un primer paso con el Comet Interceptor, pero los diseños futuros deberán ir más lejos. Sistemas de respuesta rápida, naves impulsadas por velas solares o motores eléctricos capaces de alcanzar velocidades nunca antes vistas. El trasfondo es aún más profundo. Cada visitante interestelar es un ensayo general para lo que podría ocurrir algún día con objetos más grandes, potencialmente peligrosos. Aunque la probabilidad de impacto de uno de estos viajeros es ínfima, la posibilidad existe, y el aprendizaje que obtenemos ahora será la base de nuestra defensa planetaria. En ese sentido, TRES y Atlas es tanto un enigma científico como una advertencia práctica. La lección final del futuro es clara: el universo no espera. Los visitantes seguirán llegando, indiferentes a si estamos listos o no. Nuestra tarea es acelerar el paso, convertir cada hallazgo en una escalera hacia un conocimiento más profundo y hacia una capacidad de respuesta más ágil. Y mientras el eco de estas reflexiones resuena en los laboratorios y observatorios, la pregunta se impone con urgencia: ¿lograremos dar el siguiente salto tecnológico antes de que aparezca el próximo visitante? ¿O seguiremos observando cómo los secretos del cosmos se alejan, uno tras otro, hacia la oscuridad infinita? Más allá de los espectros, las órbitas y las simulaciones computacionales, TRES y Atlas nos enfrenta a una dimensión que la ciencia por sí sola no puede abarcar, la filosófica. Su paso nos obliga a pensar en la condición humana, en el lugar que ocupamos en la vastedad cósmica y en la manera en que interpretamos lo desconocido. Cada visitante interestelar es, en esencia,
un recordatorio de nuestra pequeñez. Viajamos en un planeta que gira alrededor de una estrella común, en un brazo periférico de una galaxia espiral. Y aún así, tenemos la capacidad de notar cuando un fragmento de otro sistema estelar nos roza en su travesía. Ese contraste entre insignificancia y capacidad de descubrimiento es profundamente humano, vulnerables ante el universo, pero curiosos hasta lo imposible. El hecho de que estos objetos no respondan a nuestros deseos ni expectativas añade otra capa de reflexión. Queremos que nos revelen la química de su origen, que nos hablen de la posibilidad de vida más allá, que nos muestren la diversidad de mundos que existen. Pero el cosmos no está obligado a complacernos. Quizá el mensaje de TRES y Atlas no sea un cúmulo de datos revolucionarios, sino la insistencia en el misterio, el recordatorio de que la realidad no siempre coincide con lo que buscamos. Esa tensión entre el saber y la incertidumbre atraviesa toda nuestra historia. Cada descubrimiento científico ha sido un triunfo parcial, seguido de nuevas preguntas. Los telescopios más avanzados, las misiones más audaces y las teorías más sofisticadas nunca han eliminado el misterio, solo lo han desplazado. Con TRES y Atlas volvemos a encontrarnos en ese mismo ciclo. Lo observamos con los mejores instrumentos que tenemos, y aún así sabemos que quedará mucho sin responder. En este punto, la frontera entre ciencia y filosofía se diluye. Los datos alimentan teorías, pero las teorías abren interrogantes existenciales. ¿Estamos solos en la galaxia? ¿Es la vida un fenómeno raro o inevitable? ¿Cuántos mundos, ahora invisibles, habrán forjado los elementos que componen este viajero? TRES y Atlas no puede contestar por sí mismo esas preguntas, pero al rozarnos con su presencia nos recuerda que son preguntas que siguen vivas. Quizá por eso su impacto más profundo no sea científico, sino cultural. Inspira obras artísticas, relatos, debates y metáforas. Cada generación que contempla un fenómeno así lo integra en su visión del universo. Y en ese acto colectivo, la humanidad reafirma algo esencial, nuestra vocación de buscadores. El viajero se alejará, pero la inquietud permanecerá. Y esa inquietud es la chispa que mueve tanto a la ciencia como a la filosofía. La gran incógnita ahora es si sabremos transformar esa chispa en un fuego que nos guíe hacia nuevas formas de explorar y comprender, o si dejaremos que se disipe como el brillo efímero de una cola cometaria, dejando atrás apenas un recuerdo de lo que pudo ser. Cuando TRES y Atlas se pierda en la oscuridad, dejando atrás apenas un punto débil en los registros de nuestros telescopios, lo que permanecerá no será su brillo, sino su legado. Cada fotón capturado, cada cálculo orbital, cada análisis espectral formará parte de un archivo colectivo que trasciende generaciones. No se trata solo de información científica, es memoria de un encuentro fugaz con un mensajero venido de otro sol. Ese legado invisible tiene varias dimensiones. La primera es la estrictamente científica. Los datos de TRES y Atlas se integrarán en bases globales que compararán su comportamiento con el de Oumuamua y Borisov. De esa comparación surgirá una estadística inicial, aún pequeña, pero poderosa, sobre la diversidad de objetos interestelares. Con 3 ejemplos ya podemos empezar a distinguir patrones y anomalías, a imaginar un catálogo que, en siglos futuros, podría incluir cientos o miles de visitantes. La segunda dimensión es tecnológica. Cada campaña coordinada para seguir a este viajero fortalece nuestras capacidades de observación. La presión de obtener resultados en un tiempo limitado acelera innovaciones en software, algoritmos de detección y técnicas de espectroscopía. En cierto modo, TRES y Atlas se convierte en un catalizador de progreso, obligando a la ciencia a dar saltos que quizás habrían tomado décadas sin su estímulo. La tercera dimensión es cultural. No son solo los científicos quienes miran hacia arriba, sino también millones de personas que siguen las noticias, observan imágenes o simplemente se maravillan con la idea de que un fragmento de otro sistema estelar cruce nuestro cielo. Ese eco cultural alimenta la curiosidad colectiva, inspira vocaciones y recuerda que, en el fondo, todos compartimos la misma pregunta: ¿qué hay más allá de nuestro mundo? Pero hay un legado aún más profundo, el de la perspectiva. TRES y Atlas nos obliga a reconocer que no somos un sistema aislado, sino parte de una red galáctica de mundos y fragmentos que viajan sin rumbo fijo. Lo que llega hasta nosotros es apenas una fracción mínima de lo que circula entre las estrellas.
Ese recordatorio de interconexión cósmica cambia la manera en que pensamos sobre nuestra propia historia y nuestro futuro. Y sin embargo, este legado también guarda un filo inquietante. Si estos viajeros son tan comunes, ¿qué significa eso para la seguridad de nuestro planeta? ¿Podría alguno, algún día, tener una trayectoria menos inofensiva? ¿Estamos preparados para enfrentarlo, o apenas aprendiendo a observar? La huella de Tres y Atlas será, en gran medida, invisible a simple vista. No dejará ruinas ni estructuras, pero sí un archivo de datos y preguntas que marcarán a la próxima generación de científicos y soñadores. Y al reflexionar sobre lo que nos deja, surge la pregunta inevitable. ¿Será su mayor regalo el conocimiento que ya tenemos, o la inquietud de lo que aún no sabemos y que podría llegar en el próximo visitante? A lo largo de este viaje hemos seguido a Tres y Atlas como si fuera un actor en un escenario cósmico. Lo vimos aparecer tímidamente en el horizonte de nuestros telescopios. Sentimos la expectación de la comunidad científica. Imaginamos los posibles estallidos de actividad y reconocimos, con humildad, la magnitud del enigma que representa. Ahora, mientras su trayectoria lo conduce de nuevo hacia la oscuridad interestelar, queda claro que su verdadera importancia no está en el espectáculo visual, sino en lo que despierta en nosotros. Tres y Atlas es un recordatorio de que el universo es dinámico y permeable. Los sistemas estelares no son cajas cerradas, sino que intercambian fragmentos a través de vastos corredores galácticos. Este visitante nos muestra que los mundos están conectados por hilos invisibles, y que incluso en nuestra relativa soledad, la Tierra forma parte de una red de historias que viajan sin descanso entre las estrellas. Su paso también evidencia nuestra vulnerabilidad. Con toda nuestra tecnología, apenas logramos registrar un destello de lo que realmente es. Dependemos de fragmentos de luz, de variaciones sutiles en trayectorias y espectros, para deducir lo que nunca podremos tocar. Y sin embargo, en esa aparente fragilidad se esconde nuestra mayor fuerza, la capacidad de transformar lo efímero en conocimiento duradero. El legado de Tres y Atlas será un archivo de datos, hipótesis y preguntas abiertas que se acumularán junto a los de Oumuamua y Borisov. Con ellos inauguramos una nueva era en la astronomía, la era de los visitantes interestelares. Una era en la que comprendemos que estos encuentros no son raras excepciones, sino parte natural de la vida de una galaxia activa. Pero hay un mensaje más profundo, uno que trasciende lo científico. El paso de Tres y Atlas nos recuerda que la humanidad está en el inicio de un camino de descubrimiento que apenas comienza. Somos testigos curiosos que, desde un pequeño planeta, levantamos la mirada para descifrar los mensajes que llegan de otras estrellas. Este acto, humilde y grandioso a la vez, nos conecta con lo que siempre hemos sido, exploradores en busca de sentido. El cometa seguirá su viaje solitario, alejándose hasta convertirse en un punto inalcanzable. Nosotros quedaremos aquí, con la certeza de haber compartido fugazmente el mismo cielo con un viajero eterno. Su mensaje no está escrito en palabras ni en símbolos, sino en la chispa de preguntas que deja a su paso. ¿Cuántos más vendrán? ¿Qué historias traerán? ¿Y estaremos preparados para escucharlas? En ese eco se cierra y se abre, al mismo tiempo, este capítulo de nuestra relación con el cosmos. Tres y Atlas se marcha, pero la búsqueda continúa, porque en cada visitante, en cada destello fugaz, se esconde la promesa de que no estamos solos en el viaje cósmico, sino acompañados por fragmentos de mundos que cruzan el vacío para recordarnos que el universo todavía guarda secretos que esperan ser descubiertos. Mientras las últimas observaciones se acumulan en las bases de datos y los telescopios comienzan a perder de vista el punto tenue que representa a Tres y Atlas en su huida hacia el vacío interestelar, la comunidad científica se enfrenta a una tarea igual de importante que la observación misma, la interpretación. Los datos están ahí, dispersos en miles de archivos, imágenes espectrales, mediciones de brillo y cálculos orbitales. Pero transformar esos números en comprensión requiere tiempo, paciencia y una colaboración que va más allá de las fronteras. Los equipos de investigación ya han comenzado a publicar sus primeros análisis preliminares. Algunos sugieren que el visitante mostró señales sutiles de actividad al acercarse al Sol, aunque no con la intensidad que se esperaba.
Otros debaten si las variaciones en su brillo se deben a la liberación de gases o simplemente a la rotación de un cuerpo irregular que refleja la luz de manera desigual. Cada interpretación abre un nuevo debate, y cada debate refina un poco más nuestra comprensión de lo que realmente observamos. Lo fascinante de este proceso es que no termina cuando el objeto desaparece de nuestra vista. En realidad, apenas comienza. Los datos de TRES y Atlas se analizarán durante años, tal vez décadas. Se compararán con modelos cada vez más sofisticados, se cruzarán con información de futuros visitantes interestelares, se revisarán bajo la luz de nuevas teorías. Es posible que dentro de 10 años, un estudiante de doctorado descubra en esos mismos datos una pista que pasó inadvertida en 2025, una señal que en su momento no supimos interpretar pero que ahora, con nuevo contexto, revela algo fundamental sobre la química o la física de los objetos interestelares. Esta es la naturaleza acumulativa de la ciencia, ningún descubrimiento es verdaderamente final. Cada observación es una semilla que puede germinar mucho después de que el fenómeno original haya pasado. Y en ese sentido, TRES y Atlas no morirá cuando se pierda en la oscuridad. Vivirá en los archivos, en las publicaciones científicas, en las tesis doctorales y en las conferencias donde los investigadores debatirán durante años qué significó realmente su paso por nuestro vecindario. Pero más allá del análisis académico, hay otra dimensión que merece atención: el impacto en la imaginación colectiva. Durante las semanas de máxima expectación, millones de personas siguieron las actualizaciones sobre TRES y Atlas. Algunos apuntaron sus propios telescopios hacia las coordenadas publicadas, esperando captar aunque fuera un destello del visitante. Otros simplemente miraron al cielo nocturno con renovado asombro, conscientes de que allá arriba, invisible a simple vista, un fragmento de otro mundo cruzaba silenciosamente nuestro espacio. Ese tipo de conexión emocional con el cosmos es difícil de cuantificar, pero no por ello menos importante. La ciencia no existe en un vacío cultural. Se alimenta de la curiosidad humana, y a su vez alimenta esa curiosidad, creando un ciclo virtuoso donde cada descubrimiento inspira a nuevas generaciones a mirar más lejos, a preguntarse más profundamente. Es posible que entre quienes siguieron la historia de TRES y Atlas haya niños y adolescentes que dentro de 20 años estarán diseñando los telescopios que detectarán al 10º, al 20º o al 100º visitante interestelar. Es posible que algunos de ellos se conviertan en los ingenieros que construyan las primeras sondas de interceptación rápida, capaces de alcanzar a estos viajeros antes de que se pierdan para siempre. La narrativa de TRES y Atlas también plantea preguntas sobre cómo comunicamos la ciencia en tiempo real. Durante su paso, hubo momentos de gran expectación seguidos de periodos de aparente calma. Hubo predicciones que no se cumplieron y sorpresas que nadie anticipó. Esa montaña rusa de expectativas es parte integral de la experiencia científica, pero puede resultar frustrante para quienes esperaban un espectáculo visible o un descubrimiento revolucionario anunciado con titulares. La realidad es que la ciencia avanza a menudo en pasos pequeños, en observaciones sutiles que solo cobran sentido cuando se acumulan con el tiempo. Aprender a comunicar esa incertidumbre sin perder el entusiasmo es uno de los grandes retos de la divulgación científica moderna. TRES y Atlas nos enseña que no todos los fenómenos astronómicos culminan en fuegos artificiales cósmicos. Algunos susurran en lugar de gritar. Algunos dejan preguntas en lugar de respuestas. Y eso no los hace menos valiosos, simplemente los hace más honestos con respecto a cómo funciona realmente el proceso de descubrimiento. Mientras tanto, en los observatorios de todo el mundo, los astrónomos ya están preparándose para el próximo visitante. Han aprendido lecciones valiosas de TRES y Atlas, qué instrumentos fueron más efectivos, qué técnicas de coordinación funcionaron mejor, qué tipos de datos resultaron más difíciles de obtener. Cada encuentro con un objeto interestelar es también un ensayo, una oportunidad para afinar nuestros métodos y estar mejor preparados para la próxima vez. Y esa próxima vez llegará. Los modelos estadísticos sugieren que, con la mejora continua de nuestros sistemas de detección, podríamos estar observando 1 o 2 visitantes interestelares por año en la próxima década. Esa frecuencia transformará completamente el campo. Lo que ahora es un evento excepcional podría convertirse en una rama establecida de la astronomía, con protocolos estandarizados,
redes de respuesta rápida y bases de datos específicamente diseñadas para catalogar y comparar estos objetos. Imagina un futuro donde los catálogos astronómicos incluyan cientos de visitantes interestelares, cada uno con su conjunto único de características. Podríamos empezar a detectar patrones. Quizá ciertos tipos de objetos provienen preferentemente de ciertas direcciones galácticas. Quizá algunos muestren composiciones químicas recurrentes que nos hablen de procesos universales de formación planetaria. Quizá otros sean tan únicos que desafíen toda clasificación, obligándonos a expandir nuestras categorías y a reconocer que la diversidad cósmica es mayor de lo que podemos imaginar actualmente. Pero ese futuro depende de decisiones que tomamos hoy. Depende de que invirtamos en los telescopios y las misiones espaciales necesarias para detectar y estudiar estos objetos. Depende de que mantengamos viva la colaboración internacional que ha caracterizado el estudio de TRES y Atlas. Depende de que sigamos educando a nuevas generaciones de científicos, ingenieros y comunicadores capaces de llevar adelante esta exploración. También depende de algo más intangible pero igualmente crucial: mantener viva la curiosidad. En un mundo lleno de problemas inmediatos y urgencias terrestres, mirar hacia arriba puede parecer un lujo. Pero la historia nos enseña que la exploración del cosmos no es una distracción de nuestros problemas, sino una fuente de perspectiva que nos ayuda a enfrentarlos. Las tecnologías desarrolladas para la astronomía encuentran aplicaciones en medicina, comunicaciones y climatología. Las colaboraciones internacionales forjadas en torno a proyectos científicos construyen puentes que trascienden fronteras políticas. Y la simple contemplación de nuestra pequeñez en el universo puede ser un antídoto contra las divisiones que a menudo nos separan aquí en la Tierra. TRES y Atlas, en su viaje solitario de vuelta al espacio interestelar, lleva consigo algo más que los datos que capturamos. Lleva también un pedazo de nuestra historia, el registro de un momento en que la humanidad, brevemente, dirigió su atención colectiva hacia un visitante de las estrellas. Dentro de millones de años, cuando haya atravesado distancias inimaginables y quizás se acerque a otra estrella, nadie recordará que una vez fue observado por una especie curiosa en un planeta azul. Pero nosotros lo recordaremos. Y ese recuerdo forma parte de lo que nos hace humanos. La capacidad de mirar más allá de nosotros mismos y maravillarnos con la vastedad de lo que existe. En los meses y años venideros, seguirán publicándose artículos científicos sobre TRES y Atlas. Habrá conferencias donde los investigadores presentarán sus análisis más detallados. Habrá debates sobre la interpretación de ciertos datos, desacuerdos respetuosos que eventualmente nos acercarán a la verdad. Y todo ese trabajo, invisible para la mayoría, construirá los cimientos sobre los que se edificará nuestro conocimiento futuro de los objetos interestelares. Pero para quienes hemos seguido esta historia desde el principio, para quienes nos hemos asomado aunque sea brevemente a la ventana que TRES y Atlas abrió hacia otro mundo, queda algo más personal, la sensación de haber sido testigos de algo extraordinario. No porque el objeto nos haya regalado un espectáculo luminoso o un descubrimiento que revolucione la ciencia de la noche a la mañana, sino simplemente porque existió, porque cruzó nuestro camino, porque nos recordó que el universo es más grande, más antiguo y más misterioso de lo que podemos comprender completamente. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas, que no necesitamos respuestas definitivas para que un fenómeno sea significativo. A veces basta con la pregunta, con el asombro, con la chispa de curiosidad que nos impulsa a seguir buscando. TRES y Atlas nos ha dado eso en abundancia. Nos ha regalado preguntas que perseguiremos durante años, misterios que resolveremos lentamente, e inspiración para continuar mirando hacia las estrellas con la esperanza de que el próximo visitante nos cuente una historia diferente, igualmente fascinante. Mientras las constelaciones giran sobre nosotros en su danza eterna, y mientras la Tierra continúa su órbita alrededor del Sol, TRES y Atlas se aleja cada vez más, convirtiéndose en una memoria, en un conjunto de datos, en una nota al pie en la historia de la astronomía. Pero también en un símbolo de nuestra búsqueda interminable, de nuestra necesidad de explorar y comprender, de nuestra voluntad de mirar más allá del horizonte conocido para descubrir qué maravillas nos esperan en la oscuridad entre las estrellas. El viajero se ha ido, pero su eco permanece. Y en ese eco escuchamos no solo la voz de un mundo distante, sino también la nuestra propia, preguntándonos una y otra vez, ¿qué más hay allá afuera? ¿Qué otros secretos guarda el cosmos?
¿Y cuándo volveremos a recibir un mensaje de las estrellas? Las respuestas llegarán, una a una, con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo visitante que cruce nuestro vecindario cósmico. Y cuando lleguen, estaremos listos para recibirlas, con nuestros telescopios apuntando al cielo, con nuestras mentes abiertas a lo inesperado, y con nuestros corazones llenos del mismo asombro que sintieron nuestros antepasados cuando miraron por primera vez hacia arriba y se preguntaron qué había más allá de las luces que parpadeaban en la noche. Porque al final, eso es lo que somos, una especie que mira hacia arriba, que pregunta, que busca. Y mientras sigamos haciéndolo, mientras sigamos persiguiendo viajeros como Tres y Atlas a través del vacío cósmico, seguiremos siendo dignos habitantes de este pequeño planeta azul, este punto pálido suspendido en un rayo de sol, esta casa compartida desde la cual nos aventuramos, paso a paso, hacia las estrellas. El universo no se detiene para que tomemos notas. Mientras escribimos estas palabras, Tres y Atlas ya ha cruzado la órbita de Marte en su camino de salida, alejándose a velocidades que desafían nuestra capacidad de alcanzarlo. Cada segundo que pasa lo lleva más lejos, devolviendo este fragmento de otro mundo al abismo interestelar del que provino. Pronto será invisible incluso para nuestros telescopios más potentes, convirtiéndose en un recuerdo, en un conjunto de datos archivados, en una historia que contaremos a las generaciones futuras. Pero su partida no es un final, sino un comienzo. Porque lo que Tres y Atlas nos ha dejado no es una respuesta definitiva, sino una invitación. Una invitación a seguir mirando, a seguir preguntando, a seguir maravillándonos con cada destello de luz que llega desde las profundidades del cosmos. Nos ha mostrado que no estamos aislados en nuestra pequeña esquina de la galaxia, sino conectados por hilos invisibles a mundos distantes que nunca conoceremos pero cuya existencia podemos inferir, imaginar, soñar. En las próximas décadas, cuando nuevos visitantes interestelares crucen nuestro cielo, recordaremos a Tres y Atlas como uno de los primeros. Recordaremos la incertidumbre de no saber si brillaría o permanecería en silencio, la expectación de cada nueva observación, la humildad de reconocer cuánto aún nos queda por aprender. Y esos recuerdos nos harán mejores observadores, más pacientes con la incertidumbre, más dispuestos a aceptar que el universo no siempre responde a nuestras expectativas pero siempre, siempre, tiene algo que enseñarnos.